¿Cómo salir del miedo? Enseguida te lo cuento, pero antes, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y comparte este vídeo si sabes de alguien al que le pueda servir. Bien, ¿cómo salir del miedo? Vamos a hablar hoy de qué es el miedo y de cómo salir del miedo, porque es uno de los grandes limitantes, sin duda, que nos dificulta mucho el vivir en nuestro día a día. Y quiero darte recursos y quiero que entiendas bien, o al menos quiero transmitirte cómo lo entiendo yo, para ver si te puede servir. A ver, el miedo, si te paras a pensar, es una emoción, es una sensación provocada por una interpretación que tú haces de algo que tú consideras que es un peligro. Cualquier cosa que tú consideres que es un peligro te genera miedo. Y en los miedos hay miedos reales y miedos fantasiosos. De hecho, la mayoría de miedos son mucho más fantasiosos que reales. La mayoría de cosas a las que tememos no acaban pasando nunca. De hecho, nos pasamos el día sufriendo por cosas que nunca acaban sucediendo. Pero bueno, esta es parte del ser humano, es un mecanismo que tenemos creado para también protegernos, con lo cual hay que entender al miedo y hay que poder gestionar el miedo de manera correcta para que incluso se vuelva un aliado, porque el miedo también es un aliado en ciertas ocasiones, enseguida lo veremos. Como digo, el miedo es algo falso, pero que puede parecer muy real, de hecho parece muy real, por eso sufrimos miedo, ¿no? Y esto es algo totalmente subjetivo, es algo inherente al ser humano, y todos tenemos miedos, no hay nadie que se escape, pero el miedo es una emoción subjetiva desde el punto de vista de que el mismo aspecto que me dé miedo a mí, a lo mejor no te lo da a ti. Hay gente que le da miedo las arañas, otro las alturas, otro muchas situaciones, ¿no? Pero que es subjetivo porque cada uno lo vive a su manera. Como el miedo nace de un pensamiento que se filtra por nuestras creencias y que nos condiciona todo aquello que hemos vivido anteriormente. Al final, la experiencia que vivimos, la información que tenemos, la filtramos por todo este lote de filtros mentales y desde ahí nace nuestra fantasía que crea esta emoción del miedo, nuestra fantasía acerca de lo que puede ocurrir, el riesgo que tenemos ante esa situación, ¿no? Y la persona realmente valiente es la que tiene miedo pero es capaz de enfrentarse a esos miedos, ¿no? Y que a pesar de esos miedos es capaz de hacer cosas. Muchas veces cuando tenemos que hacer algo y nos da mucho miedo, lo que tenemos que acabar es haciéndolo con miedo, no pasa nada. El tema es que tenemos que poder confrontar ese miedo de manera ecológica para nosotros mismos, ¿no? Debemos poder reconocer estos miedos y actuar en consecuencia, aprovechando, como te decía, la parte buena que también la tiene, ahora lo veremos, y soltando la parte que nos limita, ¿no? Pero hay que hacer esto de manera coherente y de manera sostenible, porque si no podemos reforzar aún más ese miedo. Enseguida te cuento cómo hacer esto. Pero date cuenta que todos tenemos miedos, como te decía, el miedo es algo inherente al ser humano, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al éxito, miedo al que dirán, miedo a que dejen de quererme, miedo a no ser suficiente, a no ser capaz, ese también es un miedo súper habitual. Y ante el miedo nosotros actuamos de tres maneras distintas generalmente. En posición de ataque, en posición de huida o en posición de parálisis, ¿no? Muchas veces el miedo también nos paraliza. Cuando estamos en situación de huida, cuando tú huyes del miedo, el miedo muchas veces no se resuelve, simplemente lo aparcas, lo postergas. Pero cuando vuelva a suceder esta situación, seguirá existiendo ese miedo si no se ha acrecentado, porque muchas veces también se puede acrecentar, ¿no? Y perdemos la oportunidad de afrontar y de transitar ese miedo muchas veces. Así que yo no soy partidario de la huida cuando tenemos un miedo delante, porque perdemos esa oportunidad de trabajárnoslo y de saber, ¿no? Y perdemos saber qué hay detrás del miedo. De hecho, se dice que en la vida todo lo interesante está detrás del miedo, y muchas veces es así, ¿no? Y esta huida nos limita y no suele ser una buena estrategia. La otra estrategia, que es la parálisis, tampoco es una buena estrategia porque nos bloquea, nos da rigidez, nos hace permanecer en el dolor muchas veces, ¿no? Y nos hace incluso entrar en un riesgo de quedarnos en una exposición permanente a ese miedo. Y desde ahí tampoco aprendemos nada, ni podemos trascender el miedo, no sacamos provecho de eso que está pasando y no disfrutamos del regalo que nos da la vida de poder trascender este miedo, ¿no? El miedo, para gestionarlo bien, date cuenta que el miedo debe ser nuestro consejero, pero no nuestro carcelero. El miedo es un ceda al paso, no es un stop. Lo que nos pide el miedo es que nos preparemos para lo que viene. Lo que nos pide el miedo es que seamos capaces de analizar la situación, de pararnos, analizar, prepararnos y afrontar ese miedo en la medida que podamos de manera valiente. Fíjate que el miedo es una emoción y hablamos de emociones, y las emociones lo que requieren es que le demos el tiempo y el espacio que precisan. Huir no sirve de nada, pero ¿cómo afrontamos el miedo? Hay que afrontarlo con sostenibilidad, de manera que sea digerible para nosotros. Si tú te expones en exceso al miedo, vas a generarte un trauma que te va a generar aún más miedo. Sin embargo, si tú te expones a cualquier miedo de manera progresiva, acercándote cada vez un poquito más, lograrás grandes resultados y podrás lograr, a veces, estamos hablando incluso en fobias, yo he visto trabajos espectaculares de personas, yo que sé, con fobias a las arañas, ¿no? A lo mejor el primer paso es ver una fotografía que está a 4 metros girada y
le dices a la persona que esa fotografía es una fotografía de una araña y no ve ni la imagen, ¿vale? Y al cabo de cuando va transitando por ahí, puedes empezar a girar la imagen y ya se ve una fotografía de una araña desde lejos. Y poco a poco se puede ir acercando esta fotografía. Al final la persona puede tener la fotografía en sus manos y al final la persona puede ver eso. Y al final la persona puede ver una araña dentro de una jaula, de un terrario, ¿no? Y al final, si se trabaja bien, una fobia se puede convertir, se puede trascender, se puede trabajar, pero con la progresión necesaria para exponernos el máximo que podamos para ir trascendiendo este miedo, pero sin pasarnos de la raya para no tener un trauma que nos genere que ese miedo se acrecente más, ¿no? En definitiva, todos los miedos se pueden transitar, se pueden trascender, todos los miedos son necesarios porque si no existiera el miedo, nos tiraríamos sin darnos cuenta de un barranco. Es decir, tenemos que ser capaces de admitir que el miedo forma parte del ser humano, que al final, como una emoción que es lo que nos permite, lo que nos pide es algo, algún movimiento, y lo que nos está pidiendo el miedo es muy claro, es preparación. Me tengo que preparar acerca de aquello que me da miedo, y eso es racionalización, es crearte un plan, una estrategia, y poder ir confrontando este miedo de manera valiente en la medida en la que puedas, pero sin pasarte. Y esa es la solución, es la única solución que existe ante cualquier miedo para poder transitarlo y trascenderlo, porque, insisto, si te quedas en los comportamientos habituales que tenemos, que es el de ataque, confronto al miedo con demasiado rápido, no funciona. Si la huida tampoco funciona y la parálisis tampoco funciona. Aquí lo que funciona de verdad es esta parte de decir, vale, ok, me lo tomo como un aviso de la vida de que me tengo que preparar y a partir de ahí de qué manera me puedo exponer progresivamente hasta que llegue un punto en el que trasciendo ese miedo que yo tengo. Así que espero que te haya servido mi visión y que te sirva a ti para transitar y trascender tus miedos también. Y recuerda eso, que nos pasamos la vida sufriendo y temiendo cosas que en un 99% de las veces nunca acaban sucediendo. Así que nada más por hoy. Espero que te haya gustado, que compartas este vídeo si sabes de alguien que le pueda servir y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta mañana, chao.